Pregunta. Al aire. Continuamos con más de Buenos Días RD a través de Luna TV Canal 53 y sus diferentes plataformas. Lo pueden buscar en YouTube como Luna TV Canal 53, también en Instagram, Twitter y el portal lunatv.do. Antes de que mi compañera enumere, ¿verdad?, a los probables encartados en un futuro y que la gente, según mi compañera, esté esperando que sean investigados, permítame decirle que Marcos Cambio está cambiándolo todo. Desde 1971, cambiando cheques y dólares, estamos en Guravito, en el ensanche Libertad, en la Plaza de la Trinitaria frente al metro y también en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Marcos Cambio, cambiándolo todo. Hay un grupo de funcionarios o funcionarios actuales que mi compañera tiene por allí que quiere comentarles a todos ustedes. Adelante, compañera. Como salió en un periódico preferido del país. ¿Cómo preferido? Sí, yo le digo ahorita. Está bien, pero dígame, vamos a ver. Lo que son las renuncias, las licencias de un grupo de funcionarios de este gobierno, del gobierno del PRM, que han sido cancelados, han sido destituidos, que se le ha dado licencia, que se le ha dado baja, que es lo mismo que las cancelaciones, que se le ha dicho renuncien mejor, renuncien y renuncian ellos. Sin embargo, esto es por supuesta corrupción, porque se habla de que hay corrupción con esos exfuncionarios ahora mismo o funcionarios que no están laborando porque están lo que es, ¿cómo se llama?, en licencias. Sin embargo, si el presidente de la República decide entonces cancelarlo, destituirlo, es porque entiende que los rumores pueden ser ciertos y que debe ser entonces investigado. Pero la sorpresa de todo esto es que, sin embargo, esta gran fila de funcionarios actuales no se ha presentado ninguno ante el Ministerio Público no ha presentado nada en contra de ellos. Se supone, ¿no?, que tiene que trabajar lo que es ética gubernamental y darle la oportunidad a que el Ministerio Público abra un proceso de investigación en contra de ellos. Sin embargo, esto no ha sido así. Son muchas hay personas que lo han destituido y tal vez no ha sido culpa de ese mismo funcionario. Por ejemplo, entre las destituciones más sonoras, recordemos el caso del ministro de Salud Pública, Plutarco Arias. Pero ¿qué pasa con Plutarco? Todo el que está a su alrededor y que le conoce es lo que dicen, porque yo no he tratado a Plutarco, más que como médico, dicen que es un hombre íntegro, que es un hombre transparente, pero sin embargo lo destituyen. Y se habla, recuerden, de unas jeringas. Pero se habla de otra persona, quien era que estaba en todas estas compras o licitaciones para estas jeringas. Sin embargo, renunció porque supuestamente iba a emprender en algo que no sabemos en qué va a emprender y que ahora quiere ser senador de Santiago, de la provincia de Santiago, que hablamos del ex diputado del PRM, donde se hablaba de algunos casos de corrupción. Se hablaba porque como no se investigó, no podemos decir que eso es cierto o no. Pero ese es el caso, por ejemplo, de Plutarco, que tal vez podemos decir, se llevaron a Plutarco por Robinson, porque voy a decirlo con nombre. Robinson, ¿cómo es el apellido? Díaz. Robinson Díaz. Que se habla que la cancelación de Plutarco viene por el mal trabajo o supuesta corrupción de Robinson Díaz. Pero Robinson renuncia porque supuestamente iba a emprender en algo nuevo. ¿En qué ha emprendido Robinson? Lo vemos ahora que quiere ser senador de la provincia de Santiago, es lo que se dice. Hay otro grupo y vamos a comenzar con el que se está hablando en estos días, que es Mérido, que de Jesús Espinal, quien está en la unidad ejecutora de titulación de terrenos. Él entonces ayer hizo un encuentro de prensa y dijo que iba a tomar una licencia porque ha sido mencionado
en el caso Calamar. Ese es el más fresquecito. También el 30 de noviembre del 2020 fue destituido el viceministro de Interior y Policía, Víctor Polanco Severino, mediante el decreto 691, tras rumores de su participación en una supuesta mafia de las expediciones de portes y tenencias de armas de fuego. Él negó esto, pero sin embargo fue mencionado y fue cancelado. Ya hablé del caso de Plutarco, pero también tenemos al técnico superior comunitario, José Altagracia Sánchez, renunció de su cargo luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental apoderara una investigación en su contra. Por lo menos ahí se comenzó un proceso de investigación. También mencionar fue la del general Juan Carlos Torres, en ese entonces director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, fue destituido por el coronel Roberto Acevedo Tejada, también porque se hablaba de casos de corrupción. Se presentó también en abril del 2021 la renuncia, luego de haber sido mencionado en el expediente del caso Coral, pocos meses después de convertirse en uno de los principales implicados en el caso Coral 5G, que involucra a militares de alto rango. En ese caso del Coral es lo que están involucrados, lo que eran la seguridad del expresidente Danilo Medina. Son tantos que hay que mencionar en este caso. Mire, hay uno que se habla muchísimo y sin embargo sigue ahí, Neney. Neney se habla de supuesta corrupción en esa institución, sin embargo como que eso, le cambiaron el cargo, pero sigue en el gobierno. Y el caso de la ministra de la Juventud, que también se dice que hubo corrupción. Sin embargo, no fue investigada y lo que hace es que se premia y le dan un decreto como cónsul. Esos son también de los casos que hay que mencionar. El caso de Leonardo Falla, pues ese se trabajó, como se dice, ¿verdad? Leonardo Falla. Ese se procesó. Sí, ese se procesó y después pues quedó libre de culpa. El caso ese de la fue operación... un chisme de falda que hubo y esas cosas. En la operación 13, todos pues tienen medida de coerción y ya fueron declarados culpables, o sea, ya pasaron por un juicio, pero sale libre el que se supone que era la cabecilla de la operación. Sale libre, pero después de 13, de la medida de coerción que tuvo. Exactamente, sí, o sea, duró un año y algo, creo. Sí, pero se supone que la medida de coerción, él fue investigado. Ese caso no cabe aquí porque él fue investigado. Exactamente. Pero sí es un escándalo. Y es la justicia la que decidió su libertad. Pero es un escándalo del gobierno del PRM. Ah, claro, ahora tenemos que, yo decía que teníamos que pedirle disculpas. Bueno, o lo que decían que era culpable. Pero es lo que le digo, por lo menos la justicia de la Lotería Nacional, Operación 13. Porque la justicia lo decidió. Luis Dicen. La justicia lo decidió. Qué bueno que la gente sepa que no, bueno, el Ministerio Público también es parte de la justicia, pero quienes deciden si es condenado o no, es ya los jueces que están allí, los tribunales. Que el Ministerio Público no quedó contento. Exactamente, y dijo que iba a apelar, no sé. Con esta decisión. También hablar de Paula Disla, que fue destituida en octubre de 2021 como presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Y hay varios, también está el caso de la también, que fue ministra de la Juventud, pero que... Kimberly. Que fue también, uno de los primeros casos. Fue la primera, sí, se fue el primero, yo creo, porque fue inmediatamente. Sí. Le duró poco. Pero, óigame, con esos casos, también hay otro que quizás usted no lo tiene en la lista, que fue el ex cónsul en Juanamente, ¿te recuerdas? Que estaba supuestamente vendiendo visa y pasaporte. Sí. El señor José Altagracia Valenzuela Arias. Este fue destituido porque supuestamente estaba vendiendo pasaportes y visados y todo esto. Pero mira una cosa. Y qué bueno que usted trajo este tema. En el gobierno, en este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, han habido algunos casos que se han cuestionado, y de esos casos hay muchos que por ejemplo, en el caso del señor, ¿cómo se llama? Fulcar, que comenzó metiendo la pata con la orquídea. ¿Te recuerdas la orquídea aquella vez? Con las orquídeas y otras cosas. Pero hay que señalar que muchas cosas yo creo que lo han provocado los mismos PRMistas, Esmeralda. ¿Cómo así? Claro, con ruidos entre ellos, como pistándose como se dice, las mangueras entre ellos. Porque en el caso de Kimberly, porque ese es uno de los casos
que fue un daño que le hicieron a esa joven. Un daño, diría yo, porque ella no hizo nada contra este gobierno. Ok, ella tenía un caso que tenía que ver con una sindicatura, creo, no sé, algo así, con un ayuntamiento. Ok, pues debió investigársele y decirle que era por eso que estaba investigando. No, lo que no se debió a ella nombrar. O no se debió nombrar. Lo que ella no se debió Pero nombrar. no había nada abierto. Porque ese es otro problema que hay abierto, aquí. Pero entonces, por eso es lo que estamos hablando. Por lamentablemente eso yo decía hace un rato en el pasado comentario, que por eso que necesitamos en el país un ministerio público que no corresponda a nadie, Esmeralda. Porque ¿por qué esa gente no fue sometido antes? Es lo que yo me pregunto. Y no pero eran tampoco fue PLDistas. sometida ahora. Es lo que le digo. Y no eran PLDistas. Pero quizás, no sé, porque otra cosa. Hay ruidos, Esmeralda. A usted le pueden acusar de algo, usted sonar en algo, pero necesariamente usted no tiene que estar vinculada en algo. Bueno, en el caso de Kimberly, ella siendo como directora distrital, alcaldesa, ella también le daba servicio con su empresa, que se supone que no debe de ser, a otras instituciones del Estado. Y ahí es que está el caso. Pero había un senador también que hacía lo mismo. Pero no debe ser. Claro que no. Entonces, yo creo que lo que no se debió fue de nombrar. Pero lo que repito es que todos estos casos, incluyendo Roberto Fulcar, que a lo mejor le están dando el tiempo porque estuvo enfermo, no se ha hecho nada con esto y se conoce de tantos escándalos en el Ministerio de Educación y absolutamente se ha quedado esto como calladito. Y usted mira el caso que usted mencionó, muy importante, de los pasaportes del cónsul de Haití, en Haití. Porque hay casos que son reales. Es una mafia, una supuesta mafia, sí. Y sin embargo, ¿qué se ha hecho con él? Bueno, lo destituyen ahora usted está hablando del tema que yo lo mencioné. Lo destituyen y ya, o lo destituyen y lo premian, como yo decía hace unos días. Pero lo premian y lo mandan al exterior, a otros países, para que eso se mantenga callado. Eso ha sido una práctica de mal gusto en el país. ¿Usted se acuerda de una repartidera de mochila que hubo en el país? Con una diputada. ¿Usted recuerda ese caso? Que va a aparecer un momento la operación mochila. Esa, la operación mochila, por ejemplo. ¿Dónde está ese caso? ¿Usted recuerda a un funcionario que estaba dando cuaderno en un... Bueno, yo creo que de esa misma eran, que decía, ¿quién dio esto? Fernando Rosa. ¿Usted recuerda? En una ocasión, en un centro educativo. Es decir, que a veces también hay cosas que se dan en la política. Compañeros que le meten los pies a otros para que puedan caerse. Eso pasa en la política. Para hacerle daño también. Por ejemplo, yo digo que con Plutarco se le quiso hacer un daño. Yo lo digo y lo he reiterado. ¿Pero por qué, Esmeralda? ¿Hace cuánto tiempo el caso de salud pública de Plutarco Arias? ¿Hace cuánto tiempo? Entonces, ¿cómo es posible? Y atención para ir con esto, y atención también a mi compañera. ¿Cómo es posible que usted viene aquí, a este escenario, a alabar mi trabajo en el día de hoy, que es miércoles, y el viernes usted me va a despedir del programa? Porque yo no estaba haciendo el programa. Te pasé un pañito tibio. No, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo usted tiene problema, o le metieron un chisme el jueves? Porque si usted me alaba el miércoles a mí, ¿cómo es posible que el viernes usted me cancele porque yo no estoy cumpliendo con mi trabajo? Con Plutarco pasa lo mismo. El presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso, usted lo recuerda, no sé si fue un 27 de febrero, algo así, en su discurso ahí estaba destacando la bondad y el gran trabajo que se había hecho en salud pública. ¿Fue así o no fue así? Me confirman que fue así. Yo puedo estar equivocado. Pero tal vez el trabajo no tiene que ver con que existiera un Está acto bien, de corrupción. pero no digo no que venga de Plutarco el acto de corrupción. Está bien, pero ¿qué pasó 2 días después? Porque él felicitó cómo se trató el COVID-19 en ese momento. Exactamente. ¿Pero quién estaba trabajando ahí? O sea, el ministro era el ministro Plutarco Arias. Entonces, ¿qué pasa? Pero además de eso, Esmeralda. ¿Por qué hay vacas sagradas? Aunque ellos digan que no. Pero está bien. ¿Y cuál es la vaca sagrada en este caso? No fue Plutarco. La vaca sagrada no fue Plutarco. En este caso, la vaca sagrada del PRM fue Robinson Díaz. Robinson Díaz, que lo mandan a renunciar. Él quedó limpio porque él renuncia. ¿A quién destituyen? A Plutarco. Pero entonces le hacen un daño. Pero no se investigan las jeringas. Es lo que le estoy hablando. Entonces le hacen un daño. Se investiga. Le hacen un daño a un hombre que tiene una hoja de servicio pulcro, de manera pulcra, que tiene recursos para vivir sin eso. Entonces, que hizo un trabajo político para ganarse ese puesto y que todo el mundo lo conoce, su trabajo,
Entonces, ¿por qué no se investigó? ¿Por qué ese caso no se investigó? Porque Plutarco... ¿Por qué no se investigó? Porque Plutarco era amigo. ¿Y amigo de quién si lo destituyeron? No, porque es que si se investiga va a salir otras personas involucradas de lo que estoy diciendo hoy, vacas Al sagradas. Roberto Furcar, ¿qué hicieron con Roberto No Furcar de lo están educación? investigando. No, pero ¿qué hicieron con la educación? Lo destituyeron. ¿Y qué es ahora? Ministro sin cartera. Y Plutarco lo destituyeron, ¿y qué es ahora? Nada. Muchos de los funcionarios cancelados, como yo dije, han sido premiados. Y esas son de las cosas. Han sido premiados. Esas son de las cosas que uno le recomienda a las autoridades, que hay que tener cuidado, porque a veces en los mismos partidos, en todos, se ven muchas cosas, se ven muchas zancadillas. Entonces esto al final de cuentas le hace daño al propio gobierno, a la imagen del gobierno y finalmente al país. Bueno, pues si hay algo de partido y entre ellos, chisme entre ellos, con más razón que se investigue y que nos den respuesta al pueblo dominicano. Sí, de pero el problema es qué que pasó es realmente entre ellos, pero cuando con trasciende... estos supuestos, bueno, pero no se ha investigado. Ahí está también el caso de Lisandro Macarrulla. Pero que de la duda. El mismo caso del ex ministro de Medio Ambiente, que Dios lo tenga en gloria. Se habla de que había corrupción, se habla, no podemos decir, porque está muerto, no investigar, pero vamos a investigar qué era lo que había ahí, qué fue lo que pasó y por qué esta persona pero ya el que lo mató no tiene, lamentablemente ese caso no va a pasar de ahí. Pero se puede investigar dentro del ministerio. No, pero el que lo mató debió someterlo a él. No, pero es que no puede ser un caso del que lo mató. Bueno, pero él fue que dijo eso. Pero ya es público, ya es un caso público. Bien, él le quitó no la vida eso. pero yo no estoy hablando de él. Es una justificación. Pero que yo no estoy hablando de él. Y no existe un ministerio público, y no existe una ética gubernamental está bien, que se debe de investigar. Pero es una forma de él defenderse. Bueno, pero que vamos a sacarlo a él, porque ya ya él van a meter si nadie ha hecho nada. Él es el asesino y él debe de pagar por su culpa. Ahora vamos a investigar cuál es la mafia existente en el Ministerio de Medio Ambiente que no venía de Jorge Mera, que viene de este año. ¿Pero quién dijo de la mafia? Él. ¿Pero se puede investigar? También, pero... ¿No se puede investigar porque lo dijo él? No, porque lo dijo él, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque es una forma de justificar lo que hizo. Ok. Pero claro, ahí ¿por qué no lo hizo estando vivo? Pero que si se habla de eso, se debe de investigar. Es que no va a interrumpir la penalidad de él. El asesinato que hubo no tiene que ver si hay una mafia. Le va a dar causa, Esmeralda, en términos, ¿cómo se llama? Judiciales. Porque es fácil, yo la maté a ella porque me quedé infiel. Ajá. Entonces, por eso, entonces... No es justificando el asesinato, porque yo no estoy diciendo yo no le eso. estoy diciendo a usted que usted lo está justificando. No se está justificando. Lo que le estoy diciendo es investigar la que mafia ese señor no tiene moral para que investiguen nada. Porque él quiere que investiguen. Porque él era un jefe ahí, ¿por qué él entró de esa manera? No, ese era más jefe que el ministro. ¿Por qué él entró de esa manera? Porque a otras personas, antes de entrar a una institución... Ahora, ese ministerio no es fácil. Ese ministerio no es fácil. Por eso yo dije, es que es una mafia de años. Ahí eso no es fácil. De años. Y sigue la mafia actualmente el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, por eso yo digo que se debe de investigar y no es que estoy hablando terminar con Nene Cabrera, que aunque lo mencioné, recordemos que también fue nombrado ministro sin cartera. Pero además él va a estar trabajando... se habló de lo que había de una mafia que había con lo que es pinta tu país, pinta tu barrio, tu barrio, así se llamaba. Entonces, son tantos los casos. Eso yo creo que fue, en el caso de Nene, porque no hay ningún expediente ni nada. Eso fue, pero que lo estamos hablando. Una vez fue alguien que le compró la pintura y el otro se molestó. Usted sabe usted que justifica todo eso entonces. A todo eso le saca que es un chisme, que es cosa. Le digo algo, mire, no estoy justificando nada de eso. Si es culpable, que lo metan preso. Ese no es mi problema. Usted dice que no hay un expediente. Eso es lo que decimos, que no hay expediente de ninguno de estos casos. Que Nene Cabrera o cualquier funcionario de eso que estén ahí, o la mayoría, que estén presos o no, a mí me da igual. Eso no es mi problema. Ahora, en el caso de ahí, aquí se dan casos, Esmeralda, que por ejemplo, y pudo haber pasado también en salud pública y pudo haber pasado ahí y en otros estamentos del Estado, que usted durante un gobierno es la única proveedora. ¿Usted sabía? Yo sé que todo eso se da. Que se daba con los alimentos. Por ejemplo, con los alimentos en educación. Usted es la única que provee, usted es la única que suple esos alimentos. Esmeralda es la que suple la comida. Como aquí todo el mundo sabe que hay un solo grupo que hace eso, o dos grupos. Entonces, de repente, usted llega a esa institución, o alguien llega y dice, no, espérate, ¿quién tiene dos Esmeraldas? No, pues Esmeralda no puede ganar todo ese dinero. Entonces, yo abro el abanico, vienen más personas a participar ahí,
Y ahí usted comienza entonces a tirar chinita, que yo estoy beneficiando otra cosa, hay una denuncia, hay un ruido, y por ahí viene el problema. Entonces ahí es que vamos, que por eso se deben investigar. Y si es así, que le quisieron hacer daño a otros que tal vez ahora no están siendo beneficiados con contratos, o amiguitos del propio, compañeritos del propio partido que quieren hacer daño, si se abre un expediente, entonces se diga, no, aquí no pasó nada. Nene Cabrera es inocente, Roberto Fulcar es inocente y eso solamente fue ruido. Eso es lo que queremos. No queremos que condenarlo y decir que son culpables, sino que se le abra también un expediente a ellos y se trabaje de la misma manera que está trabajando con la corrupción del gobierno pasado, que estamos totalmente de acuerdo, porque lo que queremos es que en el país, por lo menos, la corrupción gubernamental baje un poco. Vamos a la pausa entonces y regresamos con más aquí en Buenos Días, RD.